Corazones, ¿cómo están? Yo soy Solange y estoy completamente segura que tú, al igual que yo, cuando dijiste en tus redes sociales 2020 sorpréndeme, nunca nos imaginamos que nos iba a sorprender de esta manera, con una pandemia y que la verdad ha causado muchísimas reacciones. El día de hoy te tengo un videíto que he preparado para ti con aspectos que quizás ni siquiera habías contemplado sobre esta pandemia. Quiero empezar por platicarles que recientemente vi una imagen en redes sociales, se las voy a dejar por aquí. La imagen decía, casi todo vuelve a funcionar si lo desconectas un momento, incluso tú. Y a mí esta frase me llegó muchísimo, como no tienen idea. Me sirvió para desconectarme de lo que regularmente suelo hacer. Y estoy conociendo otras partes de mi persona que ni siquiera conocía. Yo soy una persona muy rutinaria por mi trabajo, porque soy mamá, porque soy emprendedora, porque soy mil usos y me encanta hacer de todo en la vida. Entonces, en este momento de la pandemia, tuve que desconectarme de mis labores cotidianas, de mi rutina que ya tenía yo establecida. Tuve que reestructurar. Para mí fue todo un proceso y han sido 4 años de trabajar sin parar de desvelarme, como de querer ayudar a otras amas de casa, mujeres y madres que al igual que yo tuvieran la necesidad de traer a su casa algo, ¿no? Un sustento. Entonces trabajé sin parar. Y ahora que pasa esto de la pandemia, tuve que hacer una pausa forzosa. Y me di cuenta que ese reseteo era necesario, porque también ya había llegado un punto en el que yo tenía que ver con otra perspectiva y con otra visión las cosas. Y saber dónde estoy parada y decir hacia dónde quiero ir. Vaya, ahora estoy disfrutando cosas como, por ejemplo, en el momento en que me pongo con mis hijas a ayudarles a hacer las tareas que les han encargado, de las cuales muchas madres se han quejado del montonal de tareas. La verdad es que mis hijas lo han disfrutado y yo muchísimo más con ellas. Déjenles digo por qué. Porque, por ejemplo, he tenido que aprender yo otra forma de hacer las sumas, las restas, las divisiones. Les va a parecer algo raro, pero yo soy como que de la escuela antigua. Entonces, yo me sabía un modo muy distinto de hacer las restas al que se saben mis hijas. Tengo una hija en 2º grado y una en 5º grado. Entonces, mi hija de 2º grado, cuando vi el modo en el que ella estaba haciéndolas y me pidió ayuda, fue como, a ver, espérame, hija, es que en mis tiempos las hacíamos de otro modo. Entonces, busqué información, porque la verdad es que antes de esto quien le ayudaba a mis hijas a hacer las tareas, especialmente las de matemáticas, era mi esposo. Entonces yo no estaba tan metida en esto de las tareas y ahora estoy muy agradecida porque he podido pasar tiempo con ellas, he podido aprender y recapitular cosas que ya no me acordaba. Entonces ya conozco un nuevo método de hacer restas, que no es como las hacíamos antes. En otra de las tareas, mi hija y yo nos pusimos a leer muchísimo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ya que se puso a hacer la biografía. Entonces ha sido una escuela también para mí, porque pues ya hace un tiempecito que ya no estoy en la universidad y que dejé de estudiar. Entonces ha sido bueno. En realidad veo muchas mamis que se quejan de esta situación de las tareas. Y bueno, pues hay dos formas de verlas, ¿no? Tú también puedes aprender, porque nunca se cansa uno de aprender, siempre sigues aprendiendo. Y pues bueno, leí en las redes sociales de un ex compañero de la universidad, que es psicólogo, que dice, cuando la angustia invade, inunda el pensamiento y no permite su paso. Eso también es algo que yo he notado muchísimo con la pandemia. La angustia que no sabemos procesar se propaga con mucha más rapidez que el virus. La verdad es que habemos personas, por ejemplo yo, que no somos así súper preocuponas, pero sin embargo empieza a llegar hacia ti muchísima información que no sabemos cuánta de ella es verídica, cuánta es mentira, cuánta es una parte verídica y otra parte no.
Y la verdad es que uno empieza con esa psicosis, esa angustia, sobre todo porque los seres humanos le tenemos miedo a la muerte y no tanto a nuestra muerte porque somos egoístas y le tenemos le tenemos miedo a la muerte de las personas que amamos, de las personas que queremos. Eso nos angustia y también a mí en lo personal me ha ayudado en dos aspectos. Me ha ayudado como emprendedora porque también entendí que si bien era negociazo la cuestión de los cubrebocas, la cuestión del gel antibacterial, una cosa es ser emprendedor y ser inteligente y otra cosa es ser oportunista. Entonces a mí esta pandemia me ayudó también a ver los dos puntos, a ver los dos lados y entender que bien, yo quería ser una emprendedora inteligente o quería ser una oportunista, porque había la oportunidad de ser ambas cosas. Entonces, a mí esto también me ayudó a definirme como emprendedora, como vendedora, como distribuidora. Y quizás mucha gente va a criticar a los que no hicimos negocio con esto y a los que sí hicieron negocio con esto. Creo que es algo muy, muy personal de cada quien y dependiendo también a las vivencias de cada quien, ¿no? Yo les digo, yo aproveché a hacer una pausa en mi trabajo que traía de 4 años de que desvelos continuos, de que ni siquiera pasaba tanto tiempo con mis hijas por trabajar para ellas, ¿no? Y ahora aproveché esto y creo que sí es muy importante también el procesar esta angustia que nos invadía con las compras de pánico, con que todo el mundo iba y desalojaba los pasillos de papel higiénico. Entonces la angustia es algo que también tenemos que aprender a procesar y que a mí en lo personal me ha costado un poco de trabajo debido a mis vivencias, pero creo que esta ha sido una oportunidad maravillosa para aprender a procesar la angustia. Volviendo un poco al tema de la angustia, ahí la verdad es que hemos decidido quedarnos en casita, resguardarnos. Hay gente que sigue haciendo su vida normal. Yo no soy quien para criticarla, así como no soy quien para criticar a las personas que se han quedado en casa. Es un tema muy polémico, muy difícil de tratar. Aquí quiero tratar un punto también que empezó a circular en redes sociales, los famosos pasteles COVID. Entonces, quiero destacar que en lo personal, o sea, los mexicanos tenemos un humor negro, que a veces es demasiado negro, y que también ha habido mucha controversia con esto de los pasteles COVID. Yo estoy en varios grupos de repostería porque les vuelvo a repetir, es una afición que tengo. De hecho, por aquí les voy a dejar un videito que hice sobre un flan napolitano y estaré haciéndoles otras recetas más para que también ustedes las hagan en su casita. Bueno, aquí la cuestión es que empezaron a circular las imágenes de los pasteles COVID y esto es un poco de humor negro muy característico de nosotros los mexicanos. Yo tengo que decir que cada quien habla ahora sí que como le ha ido en la feria. Había muchas críticas muy fuertes y decían, es que si fuera alguien de tu familia no te estarías burlando, y es que esto no es gracioso, y es que esto es falta de criterio, gente sin neuronas, bla, bla, bla. Ustedes saben, la gente en redes sociales, es toda una cuestión, ¿no? Entonces, en lo personal, en lo particular, yo sí siento que soy una persona con un humor bastante negro, y quiero decirles que también esto es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de supervivencia. Habemos personas que traemos una historia de una infancia no tan agradable, entonces hemos aprendido a sobrellevar la vida y a utilizar como mecanismo de supervivencia el humor. Solemos reírnos de nuestras tragedias porque esto también nos ha ayudado a sobrellevarlas, ¿no? Les digo, hay temas un poco delicados, de repente circulan memes en redes sociales sobre discapacidad y a mí en lo personal antes me dolía mucho ver este tipo de memes, me dolía, me llegaba, me enojaba, me frustraba, quería ahorcar a la persona por la pantalla, porque yo decía, es que no se estaría burlando de una persona con parálisis si tuviera una en su casa, ¿no? Porque no saben, no tienen idea de lo que es vivirlo en tu casa día a día, ¿no? Entonces, después aprendí también a sobrellevarlos, a reírme de todo, porque principalmente mi hija me ha dado muchas lecciones de vida, me ha enseñado a reírme y me ha enseñado que la discapacidad es una condición que más que estar físicamente presente está aquí y que si bien no puedo hacer que todas las personas hagan conciencia sobre la discapacidad, sí puedo blindar a mi hija para que ella sea una persona segura de sí misma, para que luche por sus ideales y para que nunca, 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 nunca deje de hacerlo y que nada le impida seguir adelante. Entonces, con respecto a los pasteles COVID, yo siento que el humor también nos ha ayudado a
a ver las cosas de una manera más positiva, y aunque puede lastimar a otras personas, y eso es comprensible, les vuelvo a repetir, yo no soy quien para juzgar a quien los hace, a quien no los hace, pero sí quiero recalcar que este método de supervivencia nos ha ayudado a muchos que vivimos mucha violencia cuando en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y esto nos ha ayudado a salir adelante, a sobrellevar nuestras propias tragedias, a reírnos de ellas y a decir, o sea, quítate que ahí te voy, ¿no? Volviendo un poco al tema de la vulnerabilidad, también me puse a pensar que es una cuestión difícil porque nosotros como adultos sabemos si podemos defendernos. Sin embargo, hay niños que en estos momentos están atrapados en su casa y que realmente la escuela era su único refugio de sentirse seguros, de sentirse libres, porque ahora sí que como publiqué recientemente en mis redes, casas vemos, niños abusados no sabemos, ¿no? Y hablo de abuso no solamente físico, sino de abuso emocional, que es de los que dejan más marcado a un niño. Y yo puedo hablar ampliamente de este tema porque yo lo viví en carne propia, entonces puedo entender que en estos momentos donde mucha gente está resguardada en sus casas, los niños se sienten más vulnerables y es una cuestión delicada, una cuestión difícil, una cuestión que ellos en realidad no pueden defenderse, no pueden salir de ese entorno. Una cuestión que ha sido muy importante para mí en estos días de la pandemia es algo que he vivido en los grupos de WhatsApp de la escuela de mis hijas. Tengo 2 hijas en nivel primaria y siempre he dicho que en lo particular uno de esos grupos siempre ha sido muy agradable. Ustedes saben que los grupos de WhatsApp, Dios mío, los usan para todo menos para la finalidad de lo que son. Pero en estos momentos de la pandemia, la verdad es que ha sido necesario estar en contacto con los demás padres de familia, con los maestros, para nosotros desde la casa seguir haciendo el trabajo que ellos regularmente hacen en la escuela. Y créanme que yo he valorado muchísimo estos días el trabajo de las maestras de mis hijas. Muchísimo, como no se imaginan, porque de verdad yo estoy todos los días tratando de practicar la paciencia, la paciencia, la paciencia, porque de verdad es una virtud que los maestros deben de tenerla. Que nosotros nos estamos volviendo locas y arrancándonos los pelos con 1 o 2 hijos que tenemos cuando ellos tienen muchísimos alumnos. Y es una cuestión que yo he estado valorando y entonces en alguno de los grupos de WhatsApp empezaron como que a ponerse medio locas las cosas y particularmente en ese grupo nunca había habido problemas. Entonces también entiendo que la gente ahorita tiene la psicosis y la neurosis a todo lo que da. Digo, es difícil por lo que estamos pasando, ¿no? Pero también aprendí una cosa súper importante y con esto los quiero dejar. Los niños, nuestros hijos, van a recordar cómo se sintió su hogar durante la pandemia, cómo se sintió no solo económicamente, porque económicamente la mayoría de la población no tenemos una super despensa que nos alcance para un mes. No, estamos viviendo al día, sobre todo las personas que vivimos del emprendimiento, que vivimos del día a día y que no teníamos como que un cajoncito guardando por si pasaba algo, ¿no? Entonces los niños van a recordar cómo actuaban sus padres, porque acuérdense que ellos observan y aprenden. En este momento están aprendiendo cómo manejar el estrés, cómo manejar la incertidumbre y lo están aprendiendo de nosotros, de sus padres, porque estamos ahí con ellos. Entonces me pareció súper importante ver que algunos papás se alocaban y empezaban a decir otras cosas y empezaron como que ahí medio a tirarse y a insultarse en el grupo. Y para mí fue muy importante, o a criticar. ¿Saben qué? Ahorita se dio mucho y que empezaron a criticar a la maestra por el modo en el que estaba llevando las cosas. Yo creo que el punto importante aquí no es cómo la maestra está llevando las cosas, porque mis hijos no son responsabilidad de la maestra. Y es verdad, como dijo alguna madre de familia, es que los maestros no están de vacaciones, es que es su obligación estar aquí en el grupo. Y yo decía, ay,
pues qué valor de los maestros que se meten al grupo donde estamos los padres todos psicóticos y locos, pero yo respeto muchísimo la forma de trabajar de las maestras, porque me guste o no me guste cómo trabajan, tengo que respetarlas y tengo que acatar y seguir las reglas, ¿sí? Recuerden que hay lugares donde tenemos que acatar las reglas. Y esto también lo están aprendiendo de mí mis hijas. Yo no puedo ponerme rebelde y querer que la maestra trabaje como yo quiero que trabaje, porque la maestra va a trabajar como a ella le parezca mejor estar trabajando. Y respeto muchísimo porque es diferente cómo están trabajando las maestras de mis hijas, y las respeto, y estoy tratando en lo posible de llevar las cosas, de que si tengo dudas, la verdad es que yo soy de las que opino muy poco, pero estoy tratando de trabajar lo mejor posible con mi hija, con mis hijas, porque sé que en este momento es cuando ellas van a aprender de mí. Van a aprender de mí el cómo reacciono yo ante las situaciones difíciles, ante las situaciones que me estresan, ante las situaciones que son amenazantes para mí y para mi familia. Entonces también me he dado el tiempo de resolver muchas de sus dudas. Mamá, ¿qué es la pandemia? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos encerrados aquí en la casa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente estás tú preocupada? Y cosas así, ¿no? Y bueno, les quiero decir que en la vida siempre hay de dos sopas. O las cosas, los problemas, las situaciones difíciles, o te tumban y te quedas ahí tirado, o te tumban, pero después de que te tumbaron, te levantaste, y te levantaste con más fuerzas. Yo creo que esta es una situación de la cual nos debemos de levantar con más fuerzas. Debemos de aprender a ser más empáticos. Yo sé que muchos de ustedes tienen que salir de sus casas a trabajar, y lo digo porque yo lo estoy viviendo en carne propia en estos momentos. Yo tengo la fortuna de poderme quedar en mi casita con mis hijas resguardada. Sin embargo, mi esposo tiene que salir a trabajar. Y quiero decir que en este punto yo valoro muchísimo a todas esas personas que, al igual que él, con miedo, con todas las situaciones que escuchan, que leen, que ven, están saliendo a ganarse el pan, ¿no? Para que otros nos podamos quedar en casita. Es una situación difícil, que nos pone a todos al borde, nos pone vulnerables. Y también tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Yo quiero solidarizarme y tratar de ser más empática con todas esas personas que salen a trabajar. No soy yo quien para criticarlas, al contrario. Es una situación difícil. Yo lo estoy viviendo aquí en mi casa. Mi esposo tiene que salir a trabajar y nosotros estamos sobreviviendo, porque esa es la palabra, sobreviviendo con el salario de mi esposo, cuando realmente aquí en mi casa, por ejemplo, yo aportaba el 70 o el 80% de la economía para nosotros subsistir con las cosas que tenemos encima. Ustedes saben que realmente los mexicanos, yo soy de México, no es nada más la comida, sino que también tenemos deudas encima, pagamos el alquiler de nuestra casa, o estamos pagando nuestra casa de Infonavit, de Fobiste, no sé, que vivimos al día realmente, que no tenemos una economía tan holgada. Y en este caso, por ejemplo, aquí en mi casa, que yo era quien aportaba la mayor cantidad del dinero, en este momento he tenido que valorar el sueldo mínimo que trae mi esposo a la casa, y he aprendido también a valorar el trabajo de él, a valorarlo a él como persona, como esposo, como padre. En redes sociales también veía fotos de que, ay, Talía dice, quédense en su casa, ¿no? Pues como ella tiene una mansión de no sé cuántas hectáreas y todas las comodidades, yo les puedo decir, yo, Solange, tengo una mini casita de Infonavit, no tenemos muchos recursos, estamos comiendo sopita, estamos comiendo frijolitos, pero créanme que estoy disfrutando a mis hijas, estoy valorando a mi esposo, estamos tomando las medidas que tenemos que tomar y estamos tratando de sacar lo mejor. Por último, quiero comentarles que vine a la habitación de mis hijas, por eso es que verán las decoraciones.
traté de escaparme un poquitito para venir a hacer este video. Realmente trato de dejar descansar un poco a mi esposo porque él trabaja toda la noche, así que está durmiendo. Y trato de no hacer mucho ruido. Mis pequeñas diablillas están por ahí ahorita jugando un poco, tratando de pasar más ameno el rato, lo más ameno posible. Y entonces yo brevemente quise hacerles este video. Ojalá que les haya gustado. Esto es todo por el día de hoy. Aquí les dejo este video. Ojalá que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Por favor, suscríbanse y no olviden activar la campanita de las notificaciones para recibir todos nuestros videos. En este canal estoy compartiendo con ustedes muchísimas cosas, recetas y cosas padrísimas que ustedes no se pueden perder.